Hola, hoy vamos a meternos de lleno en algo que ocurre antes de muchas cirugías, pero que, bueno, a menudo pasa un poco desapercibido, la evaluación del riesgo pulmonar. Siempre pensamos en el cirujano, en la operación en sí, pero resulta que gran parte del éxito, depende de cómo se preparan los pulmones antes de entrar al quirófano. Totalmente. Las complicaciones pulmonares después de una cirugía son, pues, lamentablemente bastante comunes y pueden ser serias, la verdad. Por eso entender quién tiene más riesgo y qué se puede hacer para mitigarlo es, bueno, absolutamente fundamental. El material que tenemos delante nos da claves muy precisas sobre esto. Pues vamos a ello. Me intriga especialmente porque el material sugiere que algunas ideas que podríamos tener sobre los riesgos quizás no son tan acertadas como pensamos, al menos específicamente para los pulmones. Pero empecemos por lo más básico. ¿Cuál es el problema pulmonar más habitual después de una operación? A ver, la complicación estrella, por así decirlo en términos de frecuencia, es la atelectasia. Atelectasia. Suena importante. ¿Puedes explicarnos qué es y, sobre todo, por qué pasa tanto? Claro. Imagina que una parte del pulmón, en lugar de estar inflada como un globo, pues se desinfla y se colapsa. Eso es la atelectasia. Y lo interesante, o preocupante según se mire, es su causa más común, la respiración superficial. Después de una cirugía, sobre todo si duele la zona operada, la tendencia natural es respirar más cortito, ¿sabes? Sin expandir mucho el pecho para evitar el dolor. Tiene todo el sentido, claro, intentas protegerte del dolor. Exacto. Pero esa respiración superficial hace que ciertas zonas del pulmón, sobre todo las bases, no reciban suficiente aire, no se ventilen bien. Si esto se mantiene, esas zonas pueden acabar colapsándose. Es, según las fuentes que manejamos, la complicación pulmonar postoperatoria número 1. Entendido. Respirar a medio gas por el dolor puede llevar a que trozos del pulmón se apaguen, digamos. Vale, ya tenemos al principal culpable. Ahora, ¿quiénes tienen más papeletas para sufrir esto u otros problemas pulmonares? ¿Qué nos dice la fuente sobre los factores de riesgo? Pues mira, el material identifica varios factores clave. Algunos son propios del paciente, claro. La edad es uno. Superar los 60 años aumenta el riesgo. Parece que la reserva funcional pulmonar, esa capacidad extra que tenemos, disminuye con los años. Comprensible. ¿Qué más del paciente influye? Tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la famosa EPOC, es un factor de peso. Mucho peso. Ajá. También tener una clasificación ASA igual o superior a 2. Esta escala ASA mide el estado físico general del paciente antes de la cirugía. Un ASA 2 ya indica una enfermedad sistémica leve, y a mayor número, pues mayor severidad y mayor riesgo. Entiendo. Y como no, el tabaquismo. El tabaco, un clásico, en estas listas de riesgos, sí. Esos son factores del paciente. Pero, ¿influye el tipo de cirugía o cómo se hace? Muchísimo. Hay factores ligados al propio procedimiento. Por ejemplo, la duración. Las cirugías que se alargan más de 3 horas son más arriesgadas para el pulmón. ¿Más de 3 horas? ¿Sí? También si es una cirugía de emergencia, claro, porque no da tiempo a preparar bien al paciente, a optimizarlo. ¿Y la anestesia? Siempre se oye hablar de los riesgos de la anestesia general. Pues sí, la anestesia general se asocia con más riesgo pulmonar, comparada con técnicas regionales o locales. Además, el uso de bloqueantes neuromusculares durante la anestesia también se identifica como un factor de riesgo. Bloqueantes neuromusculares. ¿Por qué aumentan el riesgo? ¿Qué hacen exactamente? Bueno, estos fármacos relajan los músculos, lo cual es necesario para muchas cirugías. El problema es que a veces, al terminar la operación, su efecto puede tardar un poquito en desaparecer del todo. Si queda un mínimo efecto residual, la fuerza de los músculos respiratorios puede estar disminuida justo en el postoperatorio inmediato, y eso dificulta la respiración profunda y favorece complicaciones como la atelectasia. Entiendo. Una debilidad residual que, digamos, dificulta ventilar bien. ¿Y la zona donde se opera? ¿Importa si es en la rodilla o en el abdomen? Importa, y mucho. Las cirugías consideradas de alto riesgo pulmonar son específicamente las que se realizan en la parte alta del abdomen o en el tórax. Claro. Piensa que están justo al lado del diafragma, el principal músculo respiratorio, y de la caja torácica. Cualquier intervención ahí puede interferir directamente con la mecánica de la respiración. Claro. Tocar cerca de la maquinaria respiratoria principal complica las cosas. Todo esto, edad, EPOC, tabaco, cirugías largas, anestesia general, zona torácica o abdominal alta, parece bastante lógico. Pero mencionaste antes que había sorpresas. Aquí es donde la fuente se pone realmente interesante, ¿verdad?
Habla de factores que no aumentan el riesgo pulmonar. Exacto. Y es un punto crucial que puede chocar con lo que muchos piensan, ¿sí? Según el material consultado, y citando específicamente a Saviston, hay factores de salud que, aunque son relevantes para otros aspectos de la cirugía, no se consideran factores de riesgo directos para las complicaciones pulmonares posoperatorias. El primero de la lista, la obesidad. La obesidad, pero si siempre se asocia a más riesgos quirúrgicos, ¿cómo que no para los pulmones? Ojo, la obesidad sí aumenta el riesgo de otras complicaciones, como infecciones de herida, trombosis venosa, dificultades técnicas durante la cirugía, muchísimas cosas. Pero según esta referencia, no parece aumentar significativamente el riesgo específico de desarrollar atelectasia o neumonía después de la cirugía. Es un matiz importante. El riesgo que añade la obesidad es más bien general, no específicamente pulmonar según esta fuente. Sí, otro es el asma, pero con una condición clave, que esté bien controlada. Si el paciente asmático sigue su tratamiento y tiene la enfermedad bajo control, el asma en sí no debería suponer un riesgo pulmonar añadido para la cirugía. O sea, un asmático bien tratado no tiene por qué tener más miedo a problemas pulmonares en el postoperatorio que alguien sin asma. Eso sugiere la evidencia consultada, sí. Y el tercer factor que menciona la fuente como no asociado directamente a riesgo pulmonar es la diabetes. La diabetes tampoco. Increíble. Obesidad, asma controlada, diabetes. Esto rompe esquemas. Es vital entonces distinguir qué aumenta el riesgo pulmonar específicamente y qué no, según estos datos. Precisamente. La clave es la especificidad. Estos factores pueden influir en otros aspectos, por supuesto, pero para predecir el riesgo pulmonar, la fuente nos dice que nos centremos en los que mencionamos antes: edad, EPOC, tabaco, tipo de cirugía. Muy bien. Ya sabemos quién tiene más riesgo y quién quizá menos de lo esperado para los pulmones. Ahora, lo práctico. ¿Qué podemos hacer antes de la cirugía para minimizar las posibilidades de que aparezcan estos problemas? La prevención es la palabra mágica aquí, y el material destaca varias estrategias clave. La primera es casi de sentido común, pero importante recordarla. Si el paciente tiene una infección respiratoria activa en el momento de la cirugía programada, Sí, una bronquitis, una neumonía, sí. lo más sensato es posponer la intervención si es selectiva, claro. Operar con una infección pulmonar activa es comprar muchas papeletas para complicaciones serias. Lógico. Primero curar la infección. ¿Y qué pasa con el tabaco que mencionamos como factor de riesgo clave? Pues dejar de fumar es crucial. La recomendación mínima que da la fuente es cesar el consumo al menos 4 semanas antes de la cirugía, 4 semanas. como mínimo. Aunque se señala que lo ideal para obtener una mejoría más completa de la función pulmonar y la cicatrización sería dejarlo 6 meses antes. Pero bueno, esas 4 semanas ya consiguen una reducción significativa del riesgo de complicaciones. Incluso se habla de 8 semanas como un punto óptimo intermedio. 4 semanas mínimo, idealmente más. Un mensaje claro para los fumadores que se van a operar. ¿Alguna otra medida preoperatoria activa? Sí, una muy interesante. La espirometría de incentivo preoperatoria. No es una prueba diagnóstica en este caso, sino una especie de entrenamiento pulmonar. ¿Entrenamiento? ¿Cómo es eso? Se enseña al paciente a usar un aparatito sencillo, el incentivador, que le anima visualmente a hacer inspiraciones profundas y mantenidas. Ah, vale. Como hacer ejercicios para los pulmones antes de la operación. Exacto. El objetivo es despertar y expandir bien todas las zonas del pulmón, especialmente las bases, para que lleguen a la cirugía en las mejores condiciones posibles. Y también para que el paciente sepa cómo respirar hondo después, luchando contra esa tendencia a la respiración superficial por el dolor que comentábamos. Es una forma de prevenir activamente la atelectasia. Me gusta esa idea de entrenar los pulmones, ponerlos a punto. ¿Y si el paciente ya tiene una enfermedad como la EPOC o algo así? En esos casos, o si hay hiperreactividad bronquial como en algunos asmáticos, es fundamental asegurarse de que su tratamiento habitual esté optimizado antes de la cirugía. Si usan broncodilatadores, por ejemplo, hay que verificar que la pauta es la correcta y que la están cumpliendo bien, para que lleguen al quirófano con la función pulmonar lo mejor posible dentro de su condición crónica. Poner a punto el tratamiento de base. Tiene toda la lógica. ¿Se recomienda algo más? ¿Quizá antibióticos para prevenir la neumonía, por si acaso? ¿Algo que a veces se piensa? Ahí la fuente es tajante. No, rotundamente no. No se deben usar antibióticos de forma profiláctica pensando en prevenir una posible neumonía posoperatoria. Vale. No hay evidencia de que funcione y lo único que se consigue es favorecer la aparición de resistencias bacterianas, que es un problema de salud pública enorme.
Los antibióticos solo se usan si hay una infección demostrada, no antes. Clarísimo. Nada de antibióticos por si acaso para los pulmones. Bien, tenemos los riesgos, los no riesgos y las estrategias de prevención. Ahora, ¿cómo se mide objetivamente cómo están los pulmones antes de operar? ¿Qué pruebas se usan? Se usan varias pruebas, y la elección depende de la situación de cada paciente, claro. Una muy común es la radiografía de tórax. ¿Se hace siempre a todo el mundo que se opera? No necesariamente de rutina. La fuente indica que está recomendada si el paciente tiene síntomas respiratorios, tos persistente, falta de aire, si ya se sabe que tiene una enfermedad pulmonar o si es un fumador importante. Si no, puede no ser necesaria. Vale, es selectiva. ¿Qué otras herramientas hay en el arsenal? Están los gases en sangre arterial, la gasometría arterial, que se suele abreviar como AGA. Esta prueba mide directamente cuánto oxígeno y cuánto dióxido de carbono, el CO2, hay en la sangre que sale de los pulmones. Es muy útil para detectar si hay problemas serios en el intercambio de gases, como la hipercapnia, que es tener el CO2 alto, típico de la insuficiencia respiratoria crónica. Entiendo, para ver si la fábrica de intercambio de gases funciona correctamente. Mencionaste antes la espirometría como entrenamiento, pero también se usa para diagnosticar. Sí, por supuesto. La espirometría diagnóstica es clave. Mide volúmenes y flujos de aire al respirar forzadamente. Es fundamental para saber si hay un patrón obstructivo, es decir, si al aire le cuesta salir de los pulmones, como ocurre en la EPOC o el asma, y también para cuantificar su severidad. Mide la capacidad de soplar, básicamente. Hay pruebas aún más específicas si se sospechan otros problemas, quizás más sutiles. Sí, tenemos la DLCO, o a veces llamada DELCO, que mide la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Simplificando mucho, evalúa cómo de bien pasa el oxígeno desde el aire dentro del pulmón, los alvéolos, a la sangre. Es una prueba más fina que la espirometría para ver la eficiencia de esa barrera alvéolo capilar. Es útil para detectar problemas en ese intercambio y también para identificar precozmente enfermedades que hacen el pulmón más rígido, las llamadas enfermedades restrictivas como la EPPID, la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Evalúa la frontera, aire-sangre. Muy específico, sí. ¿Alguna más relevante que debamos conocer? Pues para confirmar y medir bien esas enfermedades restrictivas, donde el problema principal es que el pulmón no se puede expandir bien y tiene menos capacidad total, se usa la pletismografía. Pletismografía. Sí, esta prueba mide todos los volúmenes pulmonares, incluso el aire que se queda dentro tras expirar a tope, el volumen residual. Ayuda a cuantificar cuánta capacidad pulmonar se ha perdido realmente. Entendido. Tenemos desde la foto, la radiografía, a medir flujos, espirometría, el intercambio de gases, gasometría, DLCO, y los volúmenes totales, pletismografía. Un arsenal bastante completo. Con toda esta información, factores de riesgo, historia clínica, las pruebas, se intenta ponerle un número al riesgo pulmonar. ¿Se cuantifica de alguna manera? Sí, se intenta cuantificar para objetivarlo. La fuente menciona una escala de riesgo neumológico bastante utilizada, que clasifica a los pacientes en 4 niveles, de menor a mayor riesgo. ¿Y cómo funciona esa clasificación? ¿Qué significa estar en cada nivel, más o menos? Es bastante directa. Mira, riesgo 1 es el paciente considerado normal desde el punto de vista pulmonar, sin factores de riesgo destacables. El riesgo es bajo. Vale. Riesgo 2. Aquí entran los fumadores o aquellos con enfermedad pulmonar o cardiovascular de base, pero que está estable y bien controlada. Hablamos de un riesgo leve moderado. Ajá. Riesgo 3. Este nivel ya implica que hay una limitación funcional objetiva. Las pruebas como la espirometría o la DLCO muestran que la función pulmonar no es normal. Aquí el riesgo ya es moderado alto. Entendido. Y riesgo 4 es el máximo nivel de riesgo. Corresponde a pacientes con enfermedad pulmonar activa o crónica pero descompensada, con una mala función pulmonar claramente demostrada en las pruebas, o que ya tienen hipoxemia, o sea, bajo oxígeno en sangre, o hipercapnia, alto CO2 en reposo. Riesgo alto. Una forma clara de estratificarse. ¿Y esta clasificación tiene consecuencias prácticas? ¿Sirve para algo más que poner una etiqueta? Claro, faltaría más. Lo fundamental es que estos niveles de riesgo se correlacionan directamente con la probabilidad real de sufrir complicaciones pulmonares graves después de la cirugía. ¿Cómo cuáles? Pues como desarrollar una neumonía o necesitar ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria. De hecho, el material menciona que existen índices de riesgo más específicos todavía. Índices más específicos.
¿Cómo son? Habla del índice de riesgo de neumonía postoperatoria y del índice de riesgo de insuficiencia respiratoria postoperatoria. Estos índices son modelos predictivos que asignan puntos a diferentes variables. El tipo de cirugía. Las de abdomen alto y tórax suman más, como dijiste. Exacto. Esas suman más puntos. También la edad, el estado funcional previo del paciente, si es dependiente o independiente para sus actividades diarias, la clasificación ASA, si hay pérdida de peso reciente y otros factores. Sumando los puntos se obtiene una puntuación que estima la probabilidad concreta de sufrir esa complicación específica, neumonía o insuficiencia respiratoria. O sea que no solo se dice riesgo alto, sino que se intenta predecir un porcentaje de probabilidad de tener neumonía, por ejemplo. Eso es muy preciso, ¿no? Exacto. Permite afinar mucho más la evaluación del riesgo pulmonar, adaptándola a cada paciente y al tipo concreto de cirugía que se le va a realizar. Ayuda a tomar decisiones mucho más informadas tanto al equipo médico como al propio paciente. Vale, después de este recorrido por el material, la idea principal que me queda es que la evaluación del riesgo pulmonar antes de una cirugía es, bueno, un mundo en sí mismo, muy detallado y absolutamente crucial. No es un trámite más, desde luego. Totalmente de acuerdo. Identificar esos factores clave que hemos comentado, edad, tamaco, EPOC, tipo y duración de cirugía, es solo el primer paso. Lo realmente importante es actuar sobre ellos con las medidas preventivas que también hemos visto. Como insistir en dejar de fumar con tiempo, enseñar la espirometría de incentivo, asegurarse de que el tratamiento para enfermedades previas está optimizado, son acciones concretas que, según se desprende del material, pueden cambiar drásticamente el pronóstico y evitar sustos pulmonares graves. Así es, demuestra que la preparación para una cirugía exitosa empieza mucho antes de que el bisturí entre en acción. La preparación del paciente es tan importante, o a veces incluso más, que la propia técnica quirúrgica. Sin duda, una visión mucho más integral del proceso quirúrgico. Imprescindible. Y toda esta capacidad de detallar y cuantificar el riesgo, con estas escalas e índices predictivos que comentábamos, nos deja con una reflexión interesante, creo, que se deriva del material analizado. Si podemos llegar a ser tan precisos estimando la probabilidad de una complicación pulmonar, ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo se usa? exacto, ¿cómo se maneja esa información en la práctica clínica diaria? Especialmente en cirugías que no son urgentes, que son electivas, programadas, saber que un paciente tiene, pongamos, un riesgo calculado del 20% de neumonía posoperatoria, ¿cómo influye eso en la decisión final de operar o no operar? O de buscar alternativas, ¿cómo se comunica y se valora eso junto con los beneficios esperados de la cirugía? Es una pregunta clave, sí señor. No se trata solo de calcular un número frío, sino de interpretar qué significa ese número para la vida y las decisiones de una persona concreta. Un punto final muy interesante para seguir pensando.